Y bueno, pues ya vamos a la sesión 3 de esta clase 1 de Derecho Laboral. Les estoy dando el ingreso a los alumnos y alumnas integrantes de esta materia. Entre tanto, me conecto a video para que me puedan visualizar. A ver aquí, iniciar video. Muy bien. Ángela, Misael, Edgar, Misael, Nélida. Adelante, por favor, a la sesión. Ya vamos al cierre. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Ya cansaditos o no? A ver, Ángel Ponce, Juan Carlos, Luis Arturo. Adelante, admitir a todos. Todos son admitidos a la clase de Derecho Laboral. Admitir a todos. No son botones estos. Okay. Laura Cedillo. Muy bien, jóvenes. Pues vamos a iniciar la sesión 3 de la clase 1 de Derecho Laboral. Espero esté siendo del interés de todos ustedes y sobre todo tener la visión de la practicidad que va a tener esta materia, ¿sí? La parte práctica de esta materia en el campo profesional de su carrera como contadores públicos. Esto es muy importante que ustedes lo visualicen desde ahora, para tener un poco más de conciencia, lo que yo decía hace un rato, y todos estábamos platicando sobre la cuestión de las desigualdades y las diferencias entre un sector productivo, un sector trabajador y un sector patronal. Hay diferencias naturales, lógicas, con base en el poder adquisitivo que tiene pues la parte patronal y la necesidad que impera en los trabajadores, porque precisamente es el modus, la forma de poder salir adelante, pues los trabajadores y sus familias. Y efectivamente, retomando un poquito lo que platicábamos con alguna de sus compañeras con respecto a la situación de la necesidad en la que se ven muchas personas de firmar un documento en blanco con tal de que les den el trabajo, así en esos términos, con tal de que me den el trabajo, voy a firmar un documento en blanco, y eso es una práctica violatoria de un derecho laboral, de un derecho humano del trabajador a un trabajo, y sobre todo a que ese trabajo le garantice una vida digna y además que le garantice también, como dijo también alguien por aquí, una seguridad social, vivienda, los conceptos que tienen mucho que ver o relacionados precisamente con un trabajo. No nada más es un salario para comer, sino un salario que te permita tener cierta seguridad para ti, para tu familia. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Jazmín, adelante. Sí, a mí en mi trabajo me pasó algo similar. Yo ahorita estoy como auxiliar contable, pero sí me dio mucho coraje porque era una muchacha que teníamos trabajando y ella era estudiante y era su primer empleo y no sabía nada. Y lo que hicieron fue despedirla y ella ya tenía 1 año con nosotros laborando. Entonces, pues yo sí le dije que fuera a la Junta de Conciliación y Arbitraje y metiera su demanda. Y sí la ganó. Sí la ganó y demandaron a la empresa. Y la verdad, o sea, yo estoy en contra de que violen los derechos de los trabajadores. Claro, muy bien, Jazmín. Y ese compromiso de justicia social, precisamente con respecto a la clase trabajadora, pero además, porque el derecho laboral vino a eso, no vino a defender los derechos de los patrones, vino a reivindicar a través de las luchas sociales en el devenir histórico, con manifestaciones, con huelgas importantes a lo largo de la historia, precisamente para que el trabajador al día de hoy tenga un reconocimiento en la ley de sus propios derechos. O sea, no está la clase trabajadora exigiendo algo que no le corresponda, sino algo que está en la ley como reflejo de una cuestión de justicia, pero es una justicia social. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la realidad, el trabajador aporta al enriquecimiento de un patrón.
Y entonces, en esa correspondencia al esfuerzo y al trabajo, amerita un salario digno, amerita una seguridad social, amerita vivienda, y una serie de conceptos que tal vez algunos patrones o empresarios con una visión, yo creo, limitada, si me permiten la expresión, una visión corta de pensar que en la medida que puedo violentar los derechos de trabajadores, puedo avanzar más rápido como empresario, y no es así. Es totalmente al revés. En la medida que tú respetes los derechos de tus trabajadores y los trates de una manera sensible y humana, que seas considerado, claro, exigiéndoles también con base en la misión y visión de tu empresa, pero siendo respetuoso de las leyes, creo que tienes mucha más posibilidades de éxito. Yo se los digo de veras por convicción. Creo en esto que estoy diciendo, que en la medida que tú respetes, el día que te toque a ti ser patrón o te toque ser director de una empresa, tengamos esta parte muy presente de que en la medida que nosotros cuidemos a nuestro equipo de trabajo y que le respetemos sus derechos, porque además son sus derechos, en esa medida, creo yo, podemos hacer un progreso social importante, porque en nuestro país, como en otros países, no nada más es privativo de México, ahorita te voy a dar la palabra, Nélida, las injusticias ya no hay cabida para más injusticia. Ya, si ustedes, yo los invitaba hace la sesión anterior a ver la película de los colgados, que no, ahorita no tengo presente el nombre del director, pero a mí me gustaría mucho que se dieran a la tarea incluso de buscarla por internet, así pónganle Los Colgados, se van a dar cuenta de por qué les estoy yo diciendo que la Ley Federal del Trabajo y todas las garantías y los derechos para un trabajador no son por casualidad, o sea, no son un capricho del legislador, sino son una forma de reconocer lo que en sí mismo les pertenece y que personas por necesidad han aceptado una condición de firmar un documento en blanco. Eso no debería tener ninguna validez, aunque hayan firmado, y siempre y cuando tengas testigos de que te obligaron a firmar esa hoja la podemos echar abajo. ¿Por qué? Porque eso es una violación clara a los derechos de un trabajador o de una trabajadora, y que también algunas personas sin escrúpulos, porque así lo voy a decir, personas sin escrúpulos, utilizan la necesidad de las personas para explotarlas o para hacer prácticas de esclavismo y de no respetar precisamente lo que le corresponde a un trabajador. Hoy en día, esto no pasó el siglo pasado. Hoy en día hay trabajadores que están viviendo prácticas pues de abuso, ¿no? De patrones o de empresas que no, pues por falta de una conciencia o por falta de escrúpulos o por lo que tú quieras, están violentando a sus trabajadores. Esas empresas, para mí, desde mi punto de vista, como abogada y como gente consciente de los temas públicos y sociales, no tiene futuro. No tiene futuro una empresa que no respete a sus trabajadores, porque hoy en día, por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir, hay una firma de un tratado muy importante a nivel internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el famoso TEMEC, antes TLC, firmado en 1994, que nos hace un recordatorio a los países parte, a México, Estados Unidos y Canadá, de un mayor reconocimiento a la clase trabajadora como una forma de poder nosotros interactuar como países del norte de América para el futuro. En el futuro está el respeto a los derechos de los trabajadores. Grábenselo muy bien como contadores. Qué bueno que están llevando la materia de derecho laboral, para que si el día que tú eres director de una empresa o eres el jefe de recursos humanos o contables de tu empresa o tu organización o institución, aprendamos que las nociones del derecho laboral no fueron a capricho ni al gusto de nadie, fueron por una necesidad de clases sociales donde unos oprimían a otros, porque la ley del más fuerte prevalecía la ley del más fuerte. ¿Me explico? Y eso no puede ser posible. Adelante, ¿quién quería participar? Sí, Magda. Sí, doctora, como los famosos outsourcing, ¿no? Que esos los utilizan mucho para, pues para, no sé, para decirlo, evitarse todos los derechos que tiene un trabajador. Así es, porque triangulan precisamente al momento de hacer la contratación,
entre una empresa dedicada a la contratación y a quien realmente le vas a prestar el servicio, y allí se da como una confusión o no queda claro de quién depende, si de la que te contrató en principio de cuenta o de a quien le prestaste el servicio. Sin embargo, una muy buena noticia es de que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en nuestro país, pues que está emitiendo, ¿verdad?, criterios jurisprudenciales en torno a asuntos que se han puesto a su consideración precisamente pues por aspectos de esta naturaleza donde se dan pues violaciones, ¿no? Quiere decir que la clase trabajadora no está en un desamparo total. Siempre habrá formas y recursos de pelear lo justo. El punto crítico es que la gente lo haga, porque la gente también, a veces no es que se preste, es que la necesidad lo obliga. Diría alguien, a mí no es que yo quería, es que yo me vi obligado porque necesitaba trabajar. Y esa es la parte más dura o más crítica del asunto, porque la ley ahí está, pero la ley hay que hacerla valer. Pero ¿cómo la hacemos valer la ley si no la conocemos? Por eso es muy importante en materia laboral trabajarla desde la propia ley, y para eso voy a compartir pantalla para mostrarles la Ley Federal del Trabajo e irla comentando e ir sacando algunos conceptos. No la podemos agotar de una manera exhaustiva, dado que no nos alcance el tiempo, pero sí vamos a empezar a abordar algunos conceptos de tal manera que nosotros hagamos también, ¿por qué no?, una reflexión individual y grupal de los principales retos que tienen hoy en día los trabajadores frente a este tema. Son muchos los retos. Si ustedes desde el día de hoy asumen ese compromiso con la justicia social en favor de los trabajadores, están del otro lado. Porque de entrada van a tener grandes oportunidades en el mercado internacional. Mercado internacional que exige nuevos estándares que incluye el respeto de los derechos de los trabajadores. Hoy los trabajadores tienen derecho, como desde la ley de 1970, a asociarse e integrarse en sindicatos y también a crear precisamente los contratos colectivos que garanticen las condiciones laborales, y además que exista precisamente un respeto al trabajo como un derecho humano, que es la parte más esencial de todo este asunto, el respeto al trabajo como un derecho humano. Y yo no lo concibo de otra manera. Es un derecho humano porque todas las personas, independientemente de nuestro origen, condición, color de piel, nacionalidad, incluso, nada más con que sea persona, tiene derecho a un trabajo. Entonces vamos a compartirles la ley. Ahorita ustedes me dicen, sin perder contacto con ustedes, voy a picarle aquí al botón que dice compartir pantalla y me voy a ir a la Ley Federal del Trabajo. Ustedes me dicen cuando ya la puedan visualizar, de tal manera que podamos nosotros ir a hacer nuestras reflexiones con base en la ley. ¿Qué mejor manera de entender al derecho que a través del contenido directo de la propia ley? ¿Sí? Ustedes no van a ser abogados, no van a ser expertos tampoco en derecho laboral, pero sí las nociones generales que ustedes tengan como futuros contadores públicos va a ser fundamentada en un cuerpo legal que fue creado en 1970. Aquí dice, no sé si lo alcanzan a leer ustedes, del 1 de abril de 1970 con un texto de la última reforma del 2 de julio del año 2019. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Vamos entonces, con el permiso de ustedes, a ver un primer concepto, porque insisto, la mejor manera de entender el derecho laboral y todos los retos que este representa, no hay otra salida más que ir de la mano de la ley. No significa una opinión de su maestra, ni una actitud de parte de cada uno de ustedes, sino es lo que diga la ley, eso es lo que vamos nosotros a exigir en un tribunal, en una junta, en una firma de un contrato, en un acuerdo laboral, en un contrato colectivo, en fin, con la ley, con el conocimiento de la ley, y la ley en la mano. Entonces, vamos a ver esta primera parte. ¿Quién me quiere ayudar a leer el artículo primero de la ley? A ver, adelante. A ver, sí. Artículo.
La presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Es correcto. Este primer artículo nos habla de que palabras más, palabras menos, de que la Ley Federal de Trabajo, como su nombre lo indica, es una ley de carácter general, es decir, rige para todo el país, en toda la República, y dice, rige las relaciones de trabajo comprendidas en el 123. Yo les decía en la sesión pasada que desde 1917, ¿sí? Casi para finalizar la revolución, porque acuérdense que fue de 1910 hasta el 20, en el 17 nace la Constitución de 1917, donde ya contemplaba el 123 como una conquista de las clases más desprotegidas para reconocerle sus derechos laborales y que ya se terminara todo aquello de que les pagaban, primero que todo les pagaban por tiendas de raya. No sé si ustedes han escuchado de sus abuelos o padres o algún familiar de aquellas épocas que incluso le hayan contado a tu pariente de que se les pagaba por tienda de raya, o sea, no te pagaban un salario. No creas que era así como ahorita que vas con la tarjeta y sacas tu dinero. No, señor, era con un costal de maíz, te pagaban y trabajabas de sol a sol en el campo, en la tierra, en donde el trabajo es duro, es arduo. Y entonces el 123 representaba para los que me están escuchando, una conquista de esas clases, reconociendo precisamente derechos de tal envergadura como son los derechos del trabajo. Pero lo que nos interesa ahorita a nosotros distinguir o tener muy presente es que la Ley Federal del Trabajo es una ley que rige para todo el país, es una ley de carácter federal. No puede haber una ley laboral para Tamaulipas, o una ley laboral para Nuevo León, o una ley laboral para el norte de México. No, señor, la ley es federal por la misma naturaleza de la rama de la importancia y el valor que tiene el trabajo en la vida de las personas. México, como otros países, lo tienen a nivel de rango federal, no así como, por ejemplo, el derecho penal o el derecho civil, que son materias del derecho que pertenecen a una soberanía de un estado. De estado a estado cambian las reglas en materia civil o familiar, por ejemplo, pero en materia de trabajo, en toda la República Mexicana, a donde tú te vayas, ¿sí? Desde el norte hasta el sur, y pasas por el Bajío y el centro de la República, la ley laboral es la misma. Toda la ley aplica para todo el país, y eso es algo que tú tienes que saber desde ahora. Ahora, ¿quién me ayuda a leer el artículo número 2? Yo, maestra. Adelante, por favor. Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o docente en todas las relaciones laborales. Decente. Sí. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o condición social. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos. Y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva y de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Muy bien, ok. A ver, esta parte también está interesante, la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es la que logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anual el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, supone el acceso
acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Perfecto, muy bien, muy bien. Les Artículo agradezco. 30. No, tranquilos. Vamos a ir comentando porque si no, se trata de ir reflexionando y de ir haciendo como acotaciones a la propia ley. Bueno, para empezar, habla de un trabajo digno. ¿Qué tiene que ver lo del trabajo digno con la cuestión de lo que hemos platicado hasta ahorita? Porque la ley nos dice, no lo digo yo, lo dice la ley, dice, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno. ¿Qué tiene que ver eso con lo que platicamos? Tiene que ver mucho, porque quiere decir que la propia ley reconoce que el trabajo no puede ser donde se humilla a la persona, donde se denigre, donde se pisotee lo más esencial de un ser humano, que es su dignidad. Y el trabajo, como todas las personas obviamente requerimos de un trabajo para poder vivir, ¿sí? Todas las personas estamos propensas a ese tipo de conductas de parte de ciertas personas, no de todos, porque yo no voy a hablar mal de los patrones, ni voy a hablar mal de las empresas. Las empresas son una fuente importante en la riqueza y en la economía de un país. Eso lo tengo que reconocer y lo reconozco. Pero lo que no reconozco es a las personas o grupos que pudieran generar prácticas violentas, abusivas de poder y en donde se generen desequilibrios precisamente entre el factor de la producción y la justicia social. Y que el trabajo digno sea el que prevalezca, porque no me dejarán mentir, entre ustedes y yo que tenemos la condición de trabajadores, ustedes trabajan, yo trabajo, somos mayoría los que trabajamos. Requerimos una relación laboral, pero en esa relación laboral hay reglas de respeto. O sea, por ejemplo, yo que trabajo para la Universidad del Norte de Tamaulipas como docente, ahí sí, como docente. Alguien decía docente en lugar de decente. Ok, ahorita vamos a ver lo que es decente. Como docente, como profesora, vaya, hay un respeto, por ejemplo, a la libre cátedra, en donde yo pongo en práctica al mando de la necesidad de conocimiento de parte de un grupo, en una materia, una profesión, yo pongo mi capacidad y mi habilidad pedagógica, el conocimiento profesional, y hay un respeto hacia la persona de su servidora. No existe un trato humillante, ni denigrante, ni mucho menos, al contrario. Pero ¿qué significa entonces? Que si lo llevamos al campo de cada uno de los trabajos, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en todos los trabajos haya ese trato digno? Se los dejo a la reflexión, si quieren no me lo contesten, se los dejo para que ustedes se lo lleven de tarea, para efecto de la reflexión o conciencia. Pero indispensablemente la ley tiene que hablar de un trabajo digno. ¿Por qué habla de digno? ¿Por qué creen ustedes que utiliza el concepto digno? ¿Por qué no decir propiciar el trabajo? Pero dice digno. Por los derechos humanos, maestra. Exacto, porque el trabajo es un derecho humano de entrada, porque todas las personas necesitan, o sea, todas las personas, una mayoría de las personas en el mundo, no en México, en el mundo, podemos vivir gracias a un trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ese trabajo es denigrante, humillante y vejatorio? Entonces, ese trabajo rompe con las reglas de las leyes laborales. Por ejemplo, si a una persona, vamos a poner un ejemplo, si a una persona por necesidad, porque la necesidad también mueve a la gente, esa es la verdad, pero no podemos permitir, ya la ley nos establece ciertos parámetros, pero aún así las personas debemos de conocer la ley para hacerla valer. Miren, si no conocemos la ley, menos la vamos a poder hacer valer, por eso nos fuimos directo a la ley. A una persona que tenga necesidad de un trabajo y lo contraten para jalar una carreta llena de cosas, ¿será digno o no? Solamente lo pudiera hacer una bestia, un caballo, un burro, una vaca, no sé, pero no una persona. Y eso sí pasaba, déjenme decirles, en épocas, pues, de las antiguas civilizaciones, donde eran trabajos duros, pesados en las minas, pero trabajos que eran reservados incluso para las bestias, donde las personas
por la necesidad tenían que trabajar y no había ningún respeto de nada. Pero hoy estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos leyes, donde tenemos tratados internacionales y donde además quiero decirles, para que por favor lo anoten con pluma color rojo, un respeto a los derechos humanos de todas las personas, que es un compromiso en la Constitución mexicana a partir del 10 de junio del año 2011 en nuestro país. ¿Qué significa? Que una persona que no tenga un ejercicio de un trabajo digno, en esos términos de digno, estaría siendo violentado en un derecho humano, por lo cual podría incluso acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamarlo. Bueno, ese a lo mejor es una especie de caso extremo, pero sí los hay. ¿Ok? Ahora, dice, ¿qué se entiende por un trabajo digno o decente? Lo dice la propia ley, en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, libre de todo eso. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una mujer que estaba embarazada, no sé si ustedes habían escuchado, que una mujer que estaba embarazada, no te puedo contratar porque estás embarazada. Permíteme, lo que pasa es que yo tengo apenas un mes de embarazo y yo puedo trabajar hasta, por decir, hasta los 6, 7 meses antes de que entre ya un proceso de incapacidad. Entonces, ya sería una discriminación. ¿O no sería una discriminación el hecho de no aceptar a una mujer embarazada a que ejerciera un trabajo? Sí, es discriminación. Es una discriminación. Sí. U otro, es que eres mujer. O sea, tú no puedes trabajar porque tú eres mujer. Vamos a pensar en un ejemplo muy claro. Por ejemplo, para ser chofer de una unidad. Hoy en día, ya eso se acabó, señores. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, claro, respetando nuestras diferencias biológicas, sociales, etcétera. Pero, ¿puede haber una mujer conduciendo un autobús, sí o no? Sí. Sí. Y si una mujer presenta un examen, a ver, yo les pregunto, si una mujer presenta un examen para conducir una unidad de transporte público y pasa el examen, o sea, es una evaluación que se hizo una convocatoria y pasó el examen, y le dice el gerente o el coordinador de la convocatoria para que ingresa a la empresa, no puedes entrar porque eres mujer. ¿Tú qué haces? ¿Qué le dices? ¿Están discriminando? Te están discriminando por el simple hecho de ser mujer. Entonces era una discriminación por género. De ser mujer, así. No hay igualdad. ¿Manden, Elida? Que no habría igualdad si no habría. Eso. Por eso precisamente la ley defiende derecho con el trato digno a los trabajadores, respeta los derechos humanos en cada uno de ellos. Así si es. Una mujer está apta igual que un hombre, no se le debe negar el trabajo. Igual cuando uno está embarazada, no que uno esté embarazada no tenga la capacidad para hacer digno su trabajo hasta donde su estado de salud se lo permita, ¿verdad? Pero ¿es correcto? No se debe negar a la entrada a algún trabajo o despedirlas por causa. Claro. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona en esas condiciones, vamos a llamarlo de embarazo, o en el supuesto de una mujer que está aspirando a ser la conductora de un transporte público, porque yo conozco mujeres que conducen un transporte público y no lo hacen diferente a los hombres, o sea, están capacitadas, tienen el gusto del manejo, etcétera, y no habría por qué como descartarla en una oportunidad de esta naturaleza. ¿Qué le recomiendas tú como contadora de la empresa si la despiden, por decir un ejemplo? Si hay un despido, porque sabes que es que ya no quiero que sigas al frente de esta encomienda, dado que no cumples con las costumbres o como nos hemos manejado, vaya, aquí en la empresa, o sea, tú no encajas, vaya, o sea, quiero que entiendas que no es nada personal, luego dicen, se trata de una cuestión de reglas de la empresa. ¿Qué le aconsejas tú con base en lo que ya estamos nosotros revisando en la ley? Que se dirija a la Junta de Conciliación y Arbitraje si es que ya estaba contratada, porque es un despido injustificado.
Pues sí, incurriría en un despido injustificado, así es. Bueno, a todos los demás que me están escuchando y que no los oigo participar, los invito a que levanten la mano, a que participen, los hombres, por favor, Bernardo, Ángel, Rocío, Zaida, a todos me gustaría mucho escucharlos, a Eric, Jesús. A ver, Pati Torres, ¿quieres participar? Levantaste la mano, adelante. Sí, pues yo considero que es muy importante conocer la ley. Así es. ¿Sí? ¿Para qué? Para que así nosotros como contadores poder explicarle al patrón en qué error incurriría. Así es. Y pues ya sí darle ejemplos, ¿verdad? Pero primeramente conocer la ley y sabes que vas a incurrir en este error, te pueden sancionar de esta manera, es lo primerito. Yo había escuchado mucho de la nueva reforma laboral, sí, pero la verdad no me había ocupado en leer de qué se trataba. Ahorita que usted nos explicó muy bien, que ahora ya se va a manejar mediante un tribunal y que ya la Junta de Conciliación y Arbitraje ya no va a participar directamente, ¿sí? Pues considero que es muy, muy bueno, ¿verdad? Y pero le digo, yo primeramente conocer las leyes, sí, los reglamentos de la empresa y y convencer al patrón, explicarle más que nada, ¿sabes qué? Vas a estar, te van a sancionar de esta manera o vas a perder, o sea, ajústate. Claro. O sea, hablarle claramente y decirle, ajústate a lo que dice la ley. Es correcto, porque en un momento dado tú puedes ser un asesor o un orientador y además un instrumento de la justicia en favor de una clase que está en desventaja, esa es la verdad, de una clase en desventaja como son los trabajadores y que bueno, pues por eso mismo la Ley Federal del Trabajo, la ley laboral, es una ley protectora. Pero ¿qué necesidad hay de ir a un tribunal? ¿Qué necesidad hay de ir a pelear y contratar abogados y llegar a una junta o a un tribunal, incluso a un juez? Cuando vamos a invertirle también, el abogado cuesta, ¿sí? Y no cuesta un peso ni 5 pesos, cuesta. Entonces, ¿por qué mejor no beneficiar de una manera justa y equilibrada a alguien que te ha servido y que te puede seguir sirviendo y que además cuidas, fíjate bien, la imagen de tu empresa, que no ande involucrada en conflictos laborales, que eso la denosta y eso en la imagen, en la relación con otras empresas o acuerdos en favor de pues de su producción, de los contratos, etcétera, pues eso yo creo que afecta, ¿no? De una manera u otra. Entonces, tú como gente de la contabilidad y además con conocimiento de la ley, te vuelves, insisto, un asesor y te vuelves un orientador y una especie de instrumento de la justicia social. Y qué mejor que sea con la ley en la mano. Por eso estamos nosotros revisando a grandes rasgos. No la vamos a terminar de leer porque son muy poco tiempo. Esto sería casi una maestría de derecho laboral para comprender que los conceptos que maneja la ley, como el salario, el aguinaldo, las vacaciones, días festivos, las horas extras, toda esa parte no bondadosa para un trabajador no es un regalo, señores, discúlpenme, no es un regalo, o sea, no es algo que tú se lo vayas a regalar, es algo que le pertenece, que le corresponde por lo que representa para tu empresa. Quizá muchos no lo vean así, quizá muchos no lo distingan, pero en realidad quien invierte en su equipo, en sus empleados, en sus trabajadores, está invirtiendo en su empresa, en el enriquecimiento pues del propio patrón, porque sin los trabajadores, un recurso, un capital es importante, un capital económico, pero un capital humano es el que le da vida precisamente a ese capital, es un equilibrio, vaya. Tiene que jugar o cuidar muy bien a ver, quien esté rayando, te voy a pedir por favor, quien está haciendo eso, que lo omita, ¿sí? Me voy a hacer como que nadie lo hizo, pero eso no se hace, está rayando, sí vieron, ¿verdad? No, nadie, por favor, les pido de la manera más atenta, no caigan en eso, quien lo esté haciendo.
Si se equivocó, se lo paso, pero por juego o maldad no lo haga. Maestra. Bueno, mande. Disculpe, es que mi compañera Flor no la deja entrar a la clase. A ver. ¿Dónde está? Le pide contraseña, pero no puede entrar a la clase. Bueno, dile que ya no se preocupe, ya vamos a cerrar. Ya estamos cerrando. Dile que se ponga en contacto con los videos a través del Classroom, pero porque ahorita ya vamos a cerrar, ¿sí? Coméntale eso, por favor, sí, porque ya no tiene caso que entre, ya se cerró. Ya estamos por cerrar, ¿sí? A ver, déjame ver si la puedo, si la puedo aceptar, pero ya nos vamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La contraseña para el código que le pide para entrar a la clase, pero le dice que no la deja. Ah, pues hay cosas que yo no domino, Edith, pero dile que no se preocupe, que vea los videos que vamos a subir en el Classroom, ¿sí? Como quiera, ya la sesión se está terminando, ya faltan pocos minutos y me gustaría seguir avanzando en lo que nos queda de tiempo. Bueno, vamos a un siguiente artículo, si me lo permiten. Vamos a un siguiente artículo donde vamos a definir precisamente qué es el trabajo, porque pues estas sesiones son iniciales, son conceptos básicos. A ver, el artículo 20. ¿Quién me puede ayudar leyendo el artículo 20? Yo, maestra. Adelante, Juan Carlos. Vamos a darle la oportunidad a un hombre ahora. Juan Carlos Torres. Ok. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Así es. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Es correcto, muy bien. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos de la lectura que acaba de hacer el compañero? A ver, si vamos siguiendo la lectura, nos damos cuenta de una cuestión de subordinación. ¿Qué significa? ¿Qué es un subordinado? ¿O qué es una subordinada? ¿Qué es una persona? ¿Qué es la subordinación? Profe, ¿yo puedo contestar esta pregunta? Sí, adelante. Bueno, yo creo que la subordinación es como decirlo, aquella persona de que no obedece las reglas, de que no sigue las órdenes que se le dan. ¿Que no sigues o que sigues? O que no siguen las órdenes. A ver. No, un subordinado es como si fuera un empleado abajo de un jefe, alguien que no tiene un nivel, tanto en una empresa como alto. Ok, ¿alguien más me puede definir lo que es una persona subordinada? Que están puestos escalados. Ok, bueno, una persona subordinada o personal subordinado significa que tienen un superior jerárquico que los dirige, que los coordina. No quiere decir que sean inferiores en el aspecto peyorativo de la palabra, sino subordinación significa que hay una persona arriba de ellos que los dirige, los organiza, de tal manera que sus actos en el campo de su trabajo están siendo dirigidos, es decir, no se mandan ellos mismos, sino que hay un mando superior. A eso se refiere cuando en un trabajo es un personal subordinado. Ok, mediante un pago de un salario, es decir, no es gratis, no es voluntario, o sea, así como que yo voy a trabajar voluntariamente, como en las organizaciones o en las fundaciones. Se va entendiendo esta parte, cómo el trabajo tiene características, es donde una persona le presta un servicio a otro de manera subordinada y además a través de un salario. Entiéndase que el trabajo no es gratuito, no es el trabajo una cosa voluntaria, ¿sí? Sino que de por medio hay el pago de un salario. Y este concepto de salario es muy importante a la hora de las demandas. Pero no vamos a hablar de demandas y conflictos, vamos a hablar mejor de soluciones dentro de la propia empresa cuando comprende que el salario debe de ser en términos de justo. Un salario igual a igual trabajo. Supongamos, el salario mínimo, ¿cuántos salarios mínimos está en tu tabulador pagarle a un empleado o una empleada en tu empresa de tal responsabilidad? Porque
pues hay de empleados a empleados. Puede haber un empleado, no sé si básico o de ingreso inicial, a un trabajador que ya tiene a lo mejor 30 años trabajando para la empresa. Entonces, ahí sí